28 de enero del 2021. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Catarsis en Cuarentena. Hoy voy a hablarles sobre la libertad, sobre el feminismo, sobre el buen cine y la buena música también, evocando un poco datos que a fin de cuentas nos van a llevar a una profunda reflexión sobre lo que nos ocurre por estos días. Hay una película que a muchos de nosotros, por lo menos, nos despertó esa sensación del amor platónico. Y esa película fue Thelma y Luis, un film que, fíjense ustedes cómo pasa el tiempo, data ya del año 1991, ¿no? Es un road movie, una película de carretera, de esas que los yanquis las hacen muy bien, saben por dónde hay que ir. Y Thelma y Luis se suscita en un contexto en el cual yo le pido a la gente que se traslade al año 91. Año 91, yo iba al jardín, fíjense nada más, iba al jardín. Y en el año 91, el machismo encarnado en lo que en aquel momento era, pues básicamente ni se hablaba del feminismo. Ninguna mujer, por lo menos creo yo, muy poquitas en el Ecuador, sentían lo que Thelma y Luis. Y por eso cuando esta película aparece, genera una profunda revelación de lo que realmente tenía que pasar tiempo después. Y que con mucha desazón, un 28 de enero como hoy, en pleno 2021, sigo pensando que las cosas no han cambiado demasiado. Thelma, interpretada por Geena Davis, que era una rubia preciosa en la película, que era sometida por su marido. Ambas, en cambio Luis, que era interpretada por Susan Sarandon, trabajaban en una cafetería. Y la trama dice que ambas vivían una vida absolutamente hostil. Hostil desde el trabajo y en sus casas lo mismo. Sin comprensión y únicamente viviendo para hacer felices a sus maridos. Y entonces Susan Sarandon, que interpreta a Luis, le dice un día a Geena Davis: vámonos, agarremos el coche y nos vamos. Dejamos todo atrás y empecemos una nueva vida, vamos para adelante, o por lo menos escapémonos un par de días. Luis le dice eso a Thelma. Agarran un coche y se van. Su idea era irse sin rumbo a disfrutar un poco de esa vida que no tenían. Y entonces la película arranca ya con una cosa fuerte, ¿no? La opresión del hombre sobre la mujer y la mujer sometida realmente a lo que era el machismo bestial de esa época. Y estamos hablando de los Estados Unidos, no del Ecuador. Van a un bar, se piden unas margaritas, empiezan a compartir con unos vaqueros y de repente Thelma conoce a uno con el que estaba bailando. Él le pide, ella estaba ya pasada un poco de copas y le pide que salgan al estacionamiento. Cuando salen al estacionamiento, él intenta abusar de ella. A lo que aparece Luis y le pega un tiro, porque este hombre no solo que ejerce violencia física sobre su amiga, porque él quiso violarla, sino que después cuando aparece Luis para salvar a Thelma, él empieza a evocar, o se percata por lo menos, que Luis había tenido un pasado un tanto traumático con cosas que vivió en su niñez en su casa, desde la violencia de género, no solo a su madre, sino también a ella, como niña, y la lleva a un punto en el que tira de la cuerda demasiado en la psiquis de esta mujer, y ella tira el gatillo y lo mata. A partir de ese momento arranca la película con una persecución bestial de la policía sobre estas dos mujeres, sin entender obviamente el contexto de lo que había pasado. En el medio conocen ellas a Brad Pitt, y bueno, se da un romance entre él y Thelma. Al final él era un malhechor, era un ladronzuelo, y más allá de la ilusión que le genera a Thelma, termina robándoles el dinero que tenían. Las deja más en indefensión de lo que ya tenían en ese momento.
el rumbo que ellas toman era rumbo a México, su esperanza era cruzar la frontera y llegar a México. Pero cerca del Gran Cañón, ellas se ven acorraladas por la policía. Y por eso digo que este podcast habla un poco de la libertad. Porque ellas se encuentran, si ustedes se fijan en la imagen que pusimos de fondo en el podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, en Facebook, donde lo estés mirando o escuchando en este caso, ellas se encuentran acorraladas por la policía y lo único que tienen por delante es una enorme quebrada. Se toman la mano y eligen que la libertad era la muerte por sobrevolver a esa opresión machista que las albergaba. Traicionadas además por el único agente policial que un tanto comprendía lo que ocurría. Pisan el acelerador y la película termina ahí, con ellas cayendo con el coche por el acantilado. Voy a leerles unos datos. Cifras del Ecuador. Las cifras de femicidios en el país siguen en aumento. Este es un dato con corte a octubre del año pasado. Un estudio revela los datos de esta tragedia. Ecuador ha acumulado 81 femicidios en lo que va del 2020, incluidas 11 menores de edad, lo que da un promedio de un caso cada 72 horas, según el más reciente informe difundido aquella semana por una entidad no gubernamental llamada Aldea. El 72% de los casos, los asesinos formaban parte del círculo familiar de las víctimas y un 56% de los femicidios corresponden a madres que han dejado en la orfandad a al menos 85 niños. Además, del total de casos, 3 corresponden a transfemicidios o asesinatos a personas transexuales o transgénero bajo violencia machista. Esta es una dura realidad que vivimos en el país y en el mundo, aunque hay países que han ido avanzando sobre esto. Esta película evoca el horror de esas mujeres, pero también invita a una profunda reflexión muy potente, con artistas de enorme vuelo, en aquel entonces ya, evocando esa realidad, plasmándola, poniéndola en el cine, y que permitió ya desarrollar por aquel entonces, año 91, 30 años atrás, esa discusión, esa vieja discusión pero tan presente, sobre los derechos de la mujer y el hombre. Podemos cortar tela horas de esto, días enteros hablando, pero la verdadera equidad empieza en casa, donde no tenemos que llevar ese extremo al que una Telma y una Luis decidan un día aventurarse a escapar de su propio hogar. ¿Por qué? Porque realmente la opresión era insostenible. Definitivamente aquí no solo pueden estar las ONG, esto tiene que tener un acompañamiento total de las autoridades y el gobierno como política de Estado. Pero recuerden siempre, y remarco, el respeto y la equidad empiezan en casa.